Bien, amigos, el presidente de la República, Luis Abinader, en su rendición de cuenta ante el Congreso Nacional reunido en Asamblea Nacional, expuso todos los logros obtenidos por su gobierno, no solamente durante el año 2023, sino durante los casi 4 años en que ha dirigido los destinos de la nación. Sobresale en ese discurso el aspecto de la recuperación económica que ha experimentado la República Dominicana. Para analizar este aspecto, tenemos una autoridad en la materia, un colaborador permanente nuestro. Me refiero al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Juan, Georgie. Siempre es un placer estar con ustedes, básicamente para comentar, como ya tú lo has señalado, el discurso del señor presidente ante la Asamblea Nacional. Yo quiero preguntarte, Antonio. Hace un par de días, el economista Arturo Martínez Moya escribió un artículo en el periódico Hoy diciendo que el triunfo del PRM tiene una característica económica y ofrece cifras de por qué el PRM ganó esas elecciones tan ampliamente. Y dice que las razones no solo son políticas, sino tienen una explicación económica. Yo pregunto, ¿estamos también, como dijo el presidente de la República en su discurso, vamos en buen camino, como dijo el presidente de la República? ¿Se puede creer todo lo que dijo el presidente de la República con relación al manejo de la economía de la República Dominicana, con relación incluso a lo que estaba pasando en otros países de la región? Mira, tú sabes que generalmente uno hace una especie de análisis, el por qué. Muchas veces el tema político y económico, y en este caso económico, puede tener repercusiones en la política. Y yo he llegado a la conclusión que lo que se ha valorado, y cuando uno observa ese porcentaje que sacó el PRM, un porcentaje extraordinario en términos de la cantidad de síndicos, alcaldes, en este caso alcaldesa, y uno observa que quizás lo que se ha valorado es cómo se ha gestionado la economía durante estos últimos 3 años. Y digo eso, y hago mucho énfasis, Juan y Georgie, porque la economía dominicana ha estado muy propensa en estos últimos años a choques externos, y la economía mundial incluso no ha sido la mejor, o sea, su desempeño. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces eso ha tenido una repercusión muy positiva en los resultados políticos y electorales? Y uno llega a la conclusión de que hay un tema de gestión. Lo que se ha valorado con respecto a las economías del mundo es cómo los gobiernos han gestionado las crisis y los choques externos. Por ejemplo, te voy a poner una situación que se dio dentro del contexto pandémico. Este fue uno de los primeros países donde se vacunó a la población. Y el proceso de vacunación sirvió como un mecanismo de reapertura rápida de la economía. Mientras otras economías estaban cerradas, mientras otras economías estaban en una situación que la gente estaba confinada, sin embargo, el proceso de vacunación permitió una reapertura, y eso hizo posible entonces que la economía dominicana en el año 2021 tuviera un crecimiento del 12.3% en términos incluso del crecimiento de la economía. Eso hizo que la República Dominicana fuera uno de los primeros países en recuperar su capacidad de generación de riqueza. Por eso es que en un momento determinado, y el discurso del señor presidente se inicia hablando de la economía, diciendo que la economía en el año 2020, el Producto Interno Bruto era 78.000 millones de dólares, y en el año 2023 de 120.000 millones de dólares. Eso hizo posible que el crecimiento, el PIB per cápita, es decir, lo que nos correspondería a cada uno de nosotros, si el Banco Central repartiera
el PIB entre cada ciudadano pasó de $8.000 a $11.000. Lo que te quiero decir es que eso es un proceso que no se dio en todos los países. Por eso es que en ese artículo del doctor Arturo Martínez Moya habla que no solamente lo político influye, sino también lo económico. Pero yo diría, más que lo económico, sino cómo se gestionó todos esos procesos y esos choques externos. Luego viene el tema, en el 2022 estalla la crisis, la guerra, Rusia y Ucrania. ¿Qué eso trajo como consecuencia? Bueno, que la República Dominicana, por las características mismas de la economía, comenzara entonces a impactar los precios del petróleo, los precios del gas natural, los precios del carbón, y eso hace que la inflación comenzara a aparecer. ¿Qué ocurre entonces? Que a partir de allí el Banco Central comenzó, viendo y tomando en consideración los movimientos de la política monetaria en Estados Unidos, a hacer un manejo de la economía y tratar de que la inflación convergiera a su meta de inflación. Y eso se logró. Se logró en el año 2023, a pesar de que la economía creció menos, pero es como que tú hablas de un aterrizaje suave. ¿Qué significa en economía un aterrizaje suave? Significa que tú converges la inflación a su meta, tú no destruyes empleo y la economía termina creciendo, quizás no el crecimiento que tú esperabas, pero un crecimiento positivo. Eso yo creo que fueron elementos, esa forma de tú gestionar la crisis, sin perder el dinamismo que la economía dominicana había tenido en años anteriores. Y eso yo creo que se valoró en ese sentido. ¿Se puede decir entonces que el control de la inflación ha sido el principal logro económico obtenido por el gobierno de Luis Abinader? No solamente el control de la inflación, hay un elemento que el presidente mencionó en su discurso, que fue la inversión de 147 mil millones de pesos en proteger a aquellos grupos que estaban expuestos a la crisis. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significó eso? Que los grupos vulnerables, que de una forma u otra se veían que iban a ser muy impactados por el tema de la crisis, claramente fueron protegidos. O sea, los programas sociales, el mismo precio de la gasolina que se congeló durante mucho tiempo. Mira, si eso no hubiese ocurrido, los niveles de inflación en la República Dominicana hubiesen sido no un 9 ni un 3, sino un 15. Entonces, eso es una forma, entiendo yo, de gestionar una crisis y de que esa crisis tú blindara a una parte importante de la población dominicana. De manera que yo creo que más allá de que la inflación disminuyera, también hubo un tema de tú proteger a aquellos grupos que estaban expuestos a esas crisis. El subsidio eléctrico, por ejemplo, perdóname Juan, sí. El subsidio eléctrico, que si bien es cierto que se incrementó, pero había que hacerlo. Pero eso... Y lo contrario, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese pasado? Claro. Eso responde a la satisfacción de un 99% de la demanda de consumo eléctrico en el país. Claro, y no solamente eso, sino que no solamente eso pasó en la República Dominicana. Casi siempre, generalmente, cuando ocurren estos fenómenos y esos choques, como decimos los economistas, que se incrementa el precio del petróleo o se incrementó el precio del gas, que eso tiene un impacto en las tarifas de energía, eso tú tienes que proteger a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, el caso de Europa. El caso de Europa, que tuvo un impacto muy directo porque estaban bastante bien, dependían mucho del gas natural de Rusia, eso impactó. Economías, señores, como la economía alemana, que está en un proceso incluso de recesión. O sea, algo insólito, una economía que prácticamente es la locomotora de Europa, sin embargo, hoy está en una recesión. De manera que yo creo que en el caso de la República Dominicana, hay, quizás si a mí me dicen cuál ha sido el éxito en estos últimos 3 años del presidente de la República, yo te puedo decir que ha sido gestionar de manera correcta la economía dentro de un contexto de una economía mundial que se caracteriza por la incertidumbre. Bien, tenemos que hacer una pausa. Bueno, así es. Vayámonos después del cambio.
Al regreso seguimos conversando con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por cierto el presidente le dedicó mucho tiempo a la educación en sentido general, pero particularmente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que mira este detalle. El presidente no estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque el presidente Opopia al fin estudió en universidades privadas, tanto del país como en extranjero. Sin embargo, es de los últimos presidentes quien más ha invertido en la UAS, quien más ha invertido en la educación superior de la República Dominicana. Pero déjame decirte algo antes de ir a la pausa. Tú sabes que su papá, creo que son 6 hermanos, y fue el único que estudió. Y vino de Santiago. Y estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y llegó a ser vicerrector administrativo. Sí, claro. Yo pienso que también eso es una especie y tiene una historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso se agradece. Qué bueno. Y gran parte, incluso pienso yo, de todo ese proceso que ha tenido su familia, también se lo debe a ese proceso de movilidad social que da la UAS. Pues yo creo que el presidente de la República una cosa está reconociendo eso. Una cosa curiosa, Antonio, que el presidente y la familia del presidente tienen una universidad. Claro. Sin embargo, Luis Ávila no está invirtiendo en la Universidad de la Familia, sino en la Universidad del Estado Dominicano. Claro. Lo cual marca una diferencia también. Y déjame decirte lo siguiente. Yo recuerdo, yo estaba en la inauguración del centro UAS Baní. Yo creo que el presidente dio un discurso muy interesante y dijo lo siguiente, dijo, miren, la inversión que hacemos nosotros aquí, en estos centros, eso es una especie de un gasto social de calidad. Eso es verdad. O sea, eso realmente, porque mira, la gente no se imagina cuando, por ejemplo, en los sitios más apartados del país, tú llevas la educación superior, que le permite a un ciudadano tener una universidad cerca, hacerse profesional, y incluso en una familia, cuando hay un profesional o hay 2 profesionales, eso implica movilidad social. Pero a eso agregar, Antonio, y perdóname que nos vayamos como a otro aspecto, a ese programa que tiene el presidente ahora de transporte escolar. Claro. La importancia que tiene eso, el significado social que tiene eso. Me relataba alguien que vio en una parada de esos autobuses a un grupo de niños y niñas esperando el autobús. Llegó, los niños se sientan, hay una persona que los acomoda, que los ayuda, que está entrenado y preparado incluso. Ya no andan en una motocicleta, exponiéndose a un accidente, a una cosa. Si eso tiene un valor extraordinario, y yo no creo que hayamos ponderado correctamente la inversión que está haciendo el gobierno en el transporte escolar. Sí. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos en breve con el doctor Antonio Ciriaco.